Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga a todos. Pues, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Hechos, versículo a versículo. Para las personas que nos visitan, nos ven en la transmisión, estamos yendo de versículo a versículo, parte por parte, examinando, viendo, meditando algunas cosas que tienen que ver con este documento de Hechos. La semana pasada hablábamos acerca de el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 y decíamos el tema de la semana pasada acerca de la promesa se ha cumplido y llegó el Espíritu Santo. Vimos que el cumplimiento de esta promesa se dio en el día de Pentecostés, en una fiesta judía, donde se celebraba la fiesta de las primicias, donde alrededor de un millón de personas estaban ahí reunidas celebrando este día, pero también recordando la ley del Sinaí. Vimos la semana pasada que cómo se cumplió esta promesa de forma súbita, de forma inesperada, y la forma en cómo se mostró y se dejó evidente que el Espíritu Santo ha llegado. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así terminamos la semana pasada. Y estamos viendo, hermanos, el nacimiento de la iglesia, de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que debemos esperar de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia? Hechos capítulo 2 nos deja ver un vistazo general acerca de lo que es la iglesia. El día de hoy vamos a continuar con esta narrativa a partir del versículo 4 en adelante hasta el versículo 13. Entonces leamos Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Hechos 2, 5 al 13. Y el texto dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban a todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Lucas registra, hermanos, la reacción de las personas, de lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. En este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, vamos a ver precisamente cuál fue la reacción, cuál fue la actitud, la respuesta que tenían las personas en aquel entonces a este momento, a este acto en el que Dios vino de forma especial y única en el día de Pentecostés. ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su respuesta en ese día? Vamos a orar. Acompáñame hacia una oración. Señor, estamos delante de tu palabra y te pedimos, Señor, como dice el Salmo: ábrenos tus ojos para ver las maravillas de tu ley, Dios mío. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, bendícenos con tu palabra, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, por el Espíritu Santo que inspiró estas palabras, a que vengas y penetres, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, y nos doblegues, nos humilles ante la majestad de lo que tú eres, de quién eres tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Le he puesto por título a esta enseñanza, hermanos: los discípulos, el mundo y el Espíritu Santo. Con una pregunta: ¿qué están haciendo cada uno de ellos? A través de este pasaje quiero que miremos y prestemos mucha atención a qué es lo que está pasando con los discípulos como primer encabezado. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo conocido en aquel entonces? Ese grupo de judíos piadosos. ¿Y qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en ese momento, en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy? Así que empecemos viendo, hermanitos, reflexionando y meditando acerca de los discípulos.
¿Qué está pasando con los discípulos? La semana pasada veíamos que estos discípulos de Jesús estaban confiando en la palabra de Jesús, que les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. La semana pasada veíamos que aproximadamente 9 o 10 días estaban esperando los discípulos, hermanos, el cumplimiento de esta promesa. Ellos no sabían en qué momento se iba a cumplir, ellos no sabían la manera como iba a pasar, ellos no sabían qué tenían que esperar para el cumplimiento de esta instrucción, pero ellos solamente tenían una cosa: Jesús lo dijo y confiamos en esta palabra. Llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo bautizó a los discípulos, como lo vimos la semana pasada. Miren a sus Biblias, nuevamente para recordar, Hechos capítulo 1, versículo 5. Y veamos entonces, ahí recordemos cómo es que le llama la Biblia a este momento. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos 2:4, más hacia adelante, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que el bautizar con el Espíritu Santo, el venir sobre ustedes el Espíritu Santo y el ser llenos del Espíritu Santo son todos en cierta forma sinónimos del mismo momento que tenemos aquí acerca de la llegada del Espíritu Santo con ellos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes, en aquellos que han confiado en la palabra de Jesús? Quiero mencionarte algunas cosas. El bautismo del Espíritu Santo, el venir del Espíritu Santo sobre el creyente, el ser llenos del Espíritu Santo, es la operación por la cual Dios añade a estos creyentes a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Los añade a ser parte de su pueblo. En el momento que el Espíritu Santo llega al creyente, lo sella, lo marca, lo pone como propiedad suya, viene a morar en su corazón, en su vida, y es parte de la iglesia del Señor. Acompáñame un texto en la Biblia, en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12, ahí en sus Biblias, no va a estar en pantalla. 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tenemos? Y dice el texto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Es decir, cuando vino el Espíritu Santo, los creyentes empiezan a ser conformados a un solo cuerpo, a un solo pueblo, una nueva nación, una nueva humanidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona que ha confiado en Cristo Jesús. Pero también en Hechos 1:8 que le hemos leído, el Espíritu Santo viene y dota de poder al creyente. Hay un poder que está en el creyente, que tiene la capacidad ahora de decir no al pecado. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder los empoderará, les dará valor de nuevo para poder predicar mi evangelio, para poder ser testigos al mundo acerca de quién soy yo y de lo que he hecho. Poder, hermanos. Y esto sucede con cada creyente. Pero ahora miremos en nuestro pasaje que estamos leyendo en Hechos 2, que leímos en un principio. ¿Qué es lo que está pasando con estos discípulos que han sido bautizados con el Espíritu Santo? Como inciso A, empezaron a hablar en otras lenguas. Leamos lo que dice Hechos 2, 4 al 6. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este hecho, hermanos, fue muy significativo para aquel momento, para aquel entonces. Este es el evento en el cual
si empezamos a rastrear este acontecimiento a través del Nuevo Testamento, veremos que es la manifestación del don de lenguas. El Espíritu Santo morando en ellos, capacitándolos, dándoles un don en particular para propósitos particulares a través de este don de lenguas. Miremos un texto para ver cómo lo dice Pablo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Primera de Corintios 12, 7 al 10 dice lo siguiente, hermanos. Este es Pablo escribiendo en la iglesia de Corinto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El don de lenguas, hermanos, para algunas iglesias ha sido tema de debate y de controversias. El don de lenguas, hermanos, hay diferentes iglesias que asumen una posición, lo que ustedes podrían buscarlo como cesacionismo o continuismo. Pero quiero que vean que en este pasaje, este don del Espíritu Santo, este don de lenguas, tenía un claro propósito en los discípulos en Hechos capítulo 2. Había una multitud ahí para celebrar y conmemorar el hecho de las primicias en Pentecostés y de celebrar el hecho de que Dios les había dado su ley en el Sinaí. Y de repente, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Que escuchan? Un gran estruendo, y entonces vinieron, se acercaron y lo que vieron es un grupo de personas, 120 personas, que no estaban entre todos los demás de la celebración, y empezaron a escucharles hablar en un idioma conocido por ellos. No fue un idioma angelical, no fue un balbuceo, no fue un tartamudeo solamente, sino fueron lenguas que entendían las personas, de lo cual les llamó muchísimo la atención, diciendo: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estos hombres estén hablando lenguas extranjeras que nunca habían escuchado? Miren, por ejemplo, qué tipo de lenguas estaban hablando en Hechos 2. Vayamos nuevamente a Hechos. Hechos capítulo 2, 9 al 10. Y aquí se nos dice Lucas una descripción de algunas naciones, lugares que estaban ahí reunidos. Y miren lo que dice, Hechos 2, 9 a 10. Todo este grupo de personas: partos, medas, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, Cirene, romanos, residentes como prosélitos, todos ellos de diferentes naciones, con su dialecto en particular, con su acento particular, porque una cosa es un acento y otra cosa es el dialecto, estaban escuchando de forma pura, nítida, como si hubieran nacido estas personas con ellos desde chiquitos, un dialecto puro, un idioma puro conocido por ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, decían estos. Entonces, como inciso A, es que ellos hablaron en lenguas. No perdamos de vista esto. Inciso B, ¿qué es lo que estaba pasando con los discípulos? Hablaron las maravillas de Dios. Hechos 2:11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este pasaje nos dice que estaban predicando el Evangelio. Este pasaje nos dice que estaban anunciando acerca de Jesús, sino que simplemente lo que estaban escuchando de manera pura en su lenguaje natal eran las maravillas de Dios, los actos maravillosos, asombrosos de Dios. Y recordemos que la multitud que estaba ahí reunida era judía. Ellos conocían de las obras de Dios, sabían del poder de Dios, a través de sus antepasados, de los padres de sus padres, de sus padres. Habían escuchado lo que Dios había hecho en medio de ellos, hermanos. Y empezaron a escuchar en dialecto puro, precioso, fino, estas palabras maravillosas acerca de quién es Dios.
¿Cómo qué cosas pudieran estar hablando estas personas? La Biblia no nos dice, hermanos. Pero si son judíos y están en un contexto judío, y si sabían el Antiguo Testamento, la Torá, la Tanaj, todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, posiblemente ellos podían citar sin problema en dialecto puro algunos de los pasajes. Por ejemplo, imaginemos que todos son judíos aquí y de repente empiezan a escuchar este dialecto y decían, por ejemplo, esto: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Éxodo 15, 2 al 3. Y de repente por allá escuchaban otro más diciendo: será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte para en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas. Y la gente escuchaba las maravillas de Dios. Otro podía decir: los que teméis al Señor, alabadle, descendencia de todo Jacob, glorificadle, temed, descendencia de todo Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza, en la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Y así, hermanos, podían estar escuchando versículo tras versículo acerca de las maravillas y el poder de Dios. Y obviamente como judíos sabían y les recordaba acerca del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Salmo 91, 1 al 3. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor: refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él es el que libra del cazador y de la pestilencia mortal. Maravillas de Dios. Eso es lo que estaban escuchando los judíos de aquel entonces. Estas cosas y más, los nativos judíos escuchaban de estas personas que no habían estudiado este dialecto, este idioma, las palabras, la confesión, la declaración, la expresión de la manifestación de las obras de Dios maravillosas. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué está pasando con los discípulos? Esto nos lleva a reflexionar algunas cosas. Como inciso A de este punto, es que una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo es una persona que es controlada, guiada y rendida a Dios para hacer su voluntad. Los discípulos fueron investidos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién los obligó a hablar en el idioma que hablaron? ¿Quién los impulsó a hablar lo que hablaron? El Espíritu Santo. Ellos fueron de manera sobrenatural controlados por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios a través de ellos. Porque una persona que ha sido tocada y que está llena del Espíritu Santo hará la voluntad de Dios, se someterá a la voluntad de Dios. Y estos discípulos hicieron la voluntad de Dios. En el momento que empezaron a hablar, hablaron lo que Dios quiso decir de forma perfecta en ese momento. Una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo es una persona que es controlada, guiada y rendida a Dios para hacer su voluntad. Dios hizo en ellos, hermanos, aquello que por sí mismo ellos no podían hacer. Y lo único que hicieron fue rendirse a la voluntad de Dios. Inciso B de lo que podemos aprender acerca de lo que está pasando con los discípulos. Inciso B, una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo es una persona capacitada y con razones más que suficientes para alabar a Dios por su grandeza, porque ha experimentado la maravillosa obra de Dios en él. Solamente aquellos que conocen quién es Dios y que han experimentado quién es Dios pueden hablar y dar testimonio de quién es Dios. Pueden decir: mi Dios es esto. Hermanitos, es muy fácil decir: Jehová proveerá, ¿verdad? Pero lo que experimentó Abraham de forma particular fue ser guiado del conocimiento y la teoría de que Dios es proveedor a cuando Dios dijo: entrégame a tu hijo, a tu único del que amas.
El propósito de Dios es que le conozcamos, que le experimentamos. Y en el momento que Abraham se sometió, aunque dolorosamente, a la voluntad de Dios, él experimentó que Dios es Jehová Jireh. Solamente una persona, hermanos, que ha sido investida, llenada del Espíritu Santo, está capacitada y con razones más que suficientes para alabar a Dios por su grandeza. Hermano, hermana, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida por lo cual tú puedes darle alabanza a Dios? Dios en Cristo te ha salvado. Dios en Cristo te ha perdonado. Dios en Cristo te ha tenido paciencia. Dios en Cristo te ha tenido misericordia. Dios en Cristo te ha escuchado en tus oraciones. Dios en Cristo te ha disciplinado y te disciplinará porque te ama. Dios en Cristo te ha amado. ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida? Que tienes que recordarle una vez y otra vez a tu corazón, decirle: bendice alma mía al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien le saca del hoyo tu vida. Hermanos, si tú has sido llenado del Espíritu Santo, recuérdale a tu corazón: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pero ahora miremos, hermanos, acerca de lo que está pasando con la gente, con el mundo, con este millón de personas que estaban celebrando en aquel entonces. Como segundo punto general, segundo encabezado, el mundo. ¿Qué está sucediendo con estos judíos? ¿Cuál es su reacción? Lucas nos dice algunas cosas de lo que está pasando con estos judíos. Miren lo que dice Hechos 2:5. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. ¿Qué es lo que nos dice Lucas acerca de estas personas? Que eran judíos, varones piadosos. Esta expresión lo que quiere decir es que eran sinceramente religiosos. Un religioso sincero, que trataba en la medida de sus posibilidades, a su entendimiento, acercarse a Dios en la disposición que tenía que hacer. Judíos, varones piadosos que buscaban adorar a Dios, que sinceramente muchos de ellos estaban haciendo lo que se suponía que tenían que hacer para acercarse a Dios. También este mismo pasaje nos dice que estos varones judíos eran de todas las naciones debajo del cielo. Obviamente, esto es una forma de una hipérbole. Lucas lo que está tratando de decir, hermanos, es de que había de todas partes, no solamente de Jerusalén, sino de alrededor los judíos venían acá. Muchos habían recorrido un camino largo para poder llegar a este momento en el que expresar de manera religiosa su devoción a Dios. Y habían hecho un largo transitar de muchas naciones. Y como ya leímos, Lucas nos da una lista no tan exhaustiva, sino con sus propósitos, en Hechos 2, 9 al 11, donde tenemos 16 lugares mencionados de donde venían de todas partes. El hecho, hermanos, de esta multitud nos representa que estas personas tenían devoción por Dios, buscaban sinceramente a Dios, pero sinceramente estaban equivocados. Porque lo que estas personas, lo veremos más después, muchos de estos ya habían caminado con el que ellos todavía estaban esperando, que es Jesús, el Mesías. Ya habían caminado con Él, pero no le conocieron, lo rechazaron. ¿Qué cosas, hermanos, podemos decir de estas personas? Como inciso A, estaban expresando su devoción religiosa. Los judíos aquí señalados venían de todas partes para manifestar de forma litúrgica, devocional, religiosa, ceremonial, el hecho de las primicias y de la ley de Dios. Y aunque eran sinceros, otros lo hacían de forma mecánica, pero tanto unos como otros estaban equivocados, porque ellos esperaban al Mesías, pero como les he dicho, el Mesías ya había llegado. Y por muchos de los que estaban ahí, fueron rechazados. El mundo, hermanos, es religioso por naturaleza. No necesitamos
una religión porque la inventamos. Todo mundo es religioso. Todo mundo tiene expresiones de adoración hacia algo o hacia alguien. Tanto los ateos que dicen que no son religiosos, ellos tienen una devoción religiosa por su creencia atea. Todos, en algún sentido, como lo decía Juan Calvino en algún momento, tenemos la capacidad natural de crear ídolos. Hacemos del dinero, que es algo bueno, nuestro ídolo. Hacemos del trabajo, que es algo bueno, nuestro ídolo. Hacemos de nuestro matrimonio, de nuestro esposo, nuestra esposa, es que tú me vas a hacer feliz, es que tú debes de hacerme feliz, es que si no me haces feliz, entonces ya no quiero nada contigo. Hacemos de nuestro esposo o esposa nuestro ídolo, nuestro Dios, aquel que va a satisfacer nuestras necesidades. De las relaciones sociales, hacemos del Facebook nuestro ídolo. Necesito estar aquí. ¿Y qué más publicaron? Necesito estar aquí y pasar todo el tiempo. ¿En qué pasas el tiempo tú, hermano? ¿En qué es lo que pasas más tiempo y en qué es lo que más meditas tú y piensas tú? Puede ser que sea un ídolo en tu corazón. El ser humano es religioso por naturaleza. Miren lo que dice un texto en Romanos 1, 24 al 25. Acompáñame a tu Biblia. Romanos capítulo 1, 24 al 25. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25. ¿Lo tienen? Y dice el texto: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El tema de Romanos tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la disposición del corazón de cualquier cosa creada a hacerla mi Dios, mi ídolo. Toda actitud de devoción, de entregar nuestra vida, de entregar nuestra gratitud, de entregar nuestra fuerza, nuestro amor, nuestra devoción, es un culto religioso. ¿Qué es a lo que te estás rindiendo en tu pensamiento, en tu corazón? ¿Qué es? Posiblemente sea algo religioso, un acto de adoración desviado, incorrecto. El objeto no es la criatura, sino el Creador. Por eso es que este culto, hermanos, puede ser dado a personas, puede ser dado a circunstancias, puede ser dado a posesiones y objetos, a creencias, y es que, como les decía, el corazón del ser humano es una megafábrica de ídolos. Y eso es lo que tenemos aquí con los judíos. Habían hecho de una expresión buena para Dios un acto meramente religioso, litúrgico y carente de fe y de amor. ¿Qué más podemos decir de estas personas que estaban ahí como inciso B? No solamente eran personas que estaban expresando su devoción religiosa, sino también que ante la manifestación del Espíritu Santo, algunos estaban atónitos y perplejos. Mira lo que dice Hechos en algunos pasajes del capítulo 2, versículos 6, 7, 8 y 12. Y noten ustedes cuál fue la respuesta, cuál fue la actitud, qué estaba pasando con estas personas. Hechos 2, 6, 7, 8 y 12. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos. Lo que había pasado con estas personas que estaban con una expresión religiosa es de que ante el acontecimiento del Espíritu Santo descendiendo sobre estas personas, estaban atónitos, confundidos, maravillados, atónitos y perplejos. Así termina el versículo 12. Había un asombro, hermanos, y es obviamente algo razonable. Piensen como ellos. ¿Acaso tú y yo no estaríamos asombrados por este hecho? Ver
Vamos a ponerlo en los términos más extremos. Ver que una niña de 5 años, aunque no había niñas ahí, supongamos, de niñas de 5 años que no ha estudiado alemán, esté hablando alemán de manera fluida, como si naciera ahí, con la gramática correcta y precisa. Esto obviamente es algo perplejo para ellos, asombroso. ¿Y por qué, hermanos? Porque les dice el versículo 7 y 8 de Hechos capítulo 2, diciendo, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar en todas estas cosas? La forma de por qué estaban asombrados no era porque escuchaban su mismo dialecto, sino a causa de quién estaba diciendo eso. ¿Quiénes eran todos estos? Galileos. ¿Cómo es posible de esa ciudad que claramente lucen como galileos, se están vestidos como galileos, y los galileos para aquel entonces, hermanos, era considerado como casi una nación gentil, de los perros gentiles, por así decir. Era una nación que, era un lugar llamado incluso Galilea de los gentiles, por varios factores. Ya se ha mencionado muchas veces aquí, de que decían que ellos eran muy ignorantes, muy incultos, eran bárbaros, eran bestias. Es muy improbable que de algo bueno pueda salir, ¿de dónde? De Galilea. No es posible, decían ellos, que este grupo de galileos, incultos, ignorantes, estén hablando nuestro idioma de forma tan perfecta. Y esto, hermanos, hizo que algunos de ellos empezaran a reflexionar, empezaran a preguntarse y cuestionándose. Miren el versículo 12 de nuestro capítulo número 2. Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que estos hombres son galileos, sabemos que no pudieron aprender nuestro idioma natal, sabemos y entendemos lo que están diciendo, las maravillas de Dios, pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué será todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Hay acaso alguna explicación? ¿Hay alguien que nos pueda explicar qué está pasando? Su pregunta, hermanos, nos expresa una confusión total. Estaban totalmente ciegos de entendimiento de qué es lo que estaba pasando. La semana que viene veremos la respuesta a todo esto. Pero había, hermanos, aquí una clase de inquietud, una clase de quiero saber qué está pasando, una clase de interés de saber y entender la respuesta de por qué está pasando esto. Inciso C, de lo que estaba pasando entre aquel grupo de personas, no solamente había personas que estaban atónitas y perplejos, sino que ante la manifestación del Espíritu Santo, otros se burlaban. Había una multitud de personas, hermanos. Sabían que eran galileos, escuchaban estos idiomas, sabían que ellos no podían haber aprendido todos estos idiomas, lo entendían y lo comprendían, y inmediatamente su conclusión fue, versículos 12 y 13, estaban todos atónitos diciendo ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, ellos están borrachos. Es obvio, no puede ser posible. La hora es quizás una hora que quizás están borrachos. Estamos en el tiempo de las primicias. Hay vino, hay uvas. Seguramente este grupo de personas es como cualquier persona que se levanta y empieza a hablar y a vociferar sin ninguna razón. Están borrachos. Se dedicaron a burlarse y a expresar con gran mofa, diciendo, estas personas lo único que están haciendo es el resultado de estar borrachos. Son unos borrachos escandalosos. Ahora, hermanos, pensemos en cómo esto lo traemos para nosotros. ¿Cuál es la actitud, la reacción del mundo, de las personas hacia la obra de Dios en Pentecostés? A la llegada del Espíritu Santo, al menos en este pasaje, podemos ver dos grandes reacciones. El mundo puede tener dudas o una clase de interés ante esto que no conocen, o el mundo puede tener ¿qué? Una actitud de ignorancia y de burla hacia aquello que desconocen.
Y eso debemos tener bien presente, hermanos, porque como cristianos debemos siempre recordar que el mundo así recibirá a los hijos de Dios. Algunos dirán, cuéntame más, dime qué significa esto. ¿Cómo que Jesús vino y que es Dios verdaderamente? ¿Y cómo que es que Él me puede salvar si yo no le conozco? Algunos estarán interesados, pero otros dirán, ¿tú sigues creyendo en ese Jesús? Ese Jesús ni siquiera existe. Es un invento de las masas para controlar religiosamente a una multitud de personas, burlándose de Jesús. El mundo hará eso. Habrá cierta clase de aceptación o interés aparente, pero también habrá conflicto, habrá burla, habrá personas que pensarán, tú eres de esos fanáticos, tú eres de esos religiosos, tú eres de esos retrógradas que todavía piensas que Dios existe, que Dios está interesado en la humanidad. Habrá personas, hermanos, que se manifiesten con estas dos opciones. Pero fíjense lo que dice Jesús ante este mundo. Acompáñame un texto en tu Biblia. Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 5. Estamos en el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Mateo 5, 14 al 16. Y dice el texto, palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dice a sus discípulos, claro, ustedes están en el mundo, pero ustedes deben ser luz al mundo. Debe dar testimonio de Cristo. Claro, en el mundo tendrán aflicciones, pero ¿qué? Confiad que yo he vencido el mundo. Que la luz de Dios, que les ha sido dada de manera gratuita, manifiéstenla al mundo a través de sus obras. En tu trabajo, sé luz, amado hermano. En tu casa, en tu matrimonio, sé luz. Con tus relaciones sociales, sé luz. En tu escuela, joven, señorita, cristiano, sé luz. Dios te ha puesto en un lugar particular para alcanzar y ser luz en una situación particular. Solamente tú estás entre los que trabajan en el Chedraui. Solamente tú estás en los que trabajan en una escuela. Solamente tú estás en los que trabajan con los ingenieros. Solamente tú estás con los que trabajan en la albañilería, para que seas luz. En tus relaciones, en Facebook, seamos luz. En Instagram, seamos luz. En lo que dices, en cómo lo dices, en lo que crees, en lo que haces, en lo que no haces, sé luz. Porque si la luz ha venido a ti, tú no debes ocultar la luz. El mundo necesita de ti. Amado, seamos luz. El mundo reaccionó así en aquel entonces. Alguna clase de interés, pero también burla y desprecio a estos que estaban llenos del Espíritu Santo. Por último, amado hermano, hemos visto qué es lo que está pasando con los discípulos, encabezado número 2, con el mundo, y ahora veamos lo que está pasando y qué está haciendo el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo en este tiempo, en ese momento que estamos leyendo en Hechos, capítulo 2? Quiero señalarte algunas cosas, hermano. El Espíritu Santo vino a través de un estruendo y con esto juntó a una multitud de personas. ¿Quién fue quien los convocó a escuchar estas lenguas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que vino como un viento recio, y ante este viento recio, que no se veía ningún huracán,
que no se veía ningún cambio atmosférico, solamente escucharon algo intempestuoso, fuerte, escandaloso, y entonces fueron llamados y convocados a escuchar lo que estos hombres estaban hablando. El Espíritu Santo convocó a esta multitud de personas, hermanos. El Espíritu Santo, como ahí está en la pantalla, punto 2, llenó de poder a estos discípulos para que hablaran en diferentes idiomas. No solamente los convocó a través de este escandaloso ruido, sino a través de un conocido ruido, conocido dialecto, idioma, en el que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de estos discípulos. Tercero, el Espíritu Santo administró en qué idioma hablaría cada discípulo, hermanos. Eso es increíble, porque supongamos que aquí están los elamitas y allá los romanos, y de repente allá hay uno donde el Espíritu Santo dice: tú vas a hablar para los romanos, y tú para los elamitas, y tú para el otro, y el Espíritu está repartiendo como Él quiere para sus propósitos a toda la multitud que estaba en ese entonces reunido. Cuarto punto, el Espíritu Santo usó a las personas menos probables, Galileos, para que fuera evidente que es un milagro. Usó a personas menos probables, que la gente decía, lo creería de uno de Jerusalén, que es estudiado. Lo creería de una persona que viene incluso de mi ciudad, pero de los Galileos. ¿Y quién hizo eso, hermanos? El Espíritu Santo. Punto 5. El Espíritu Santo, hermanos, orquestó, planeó, movió a todas las naciones que estuvieran experimentando este momento. Porque, hermanos, recordemos que estaban en ¿qué fiesta? La fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo esperó ese preciso momento, esa fiesta en particular, esa hora propicia e indicada, convocando, usando a todas las naciones que venían en ese momento, para este acto. Y sexto punto, el Espíritu Santo está despertando una clase de expectativa, porque lo que hemos visto de la respuesta del mundo es que ellos empiezan a tener, seguramente están borrachos, una expectativa, a ver qué dicen ellos. No sabemos qué está pasando, que nuestros líderes religiosos nos expliquen, y les van a explicar. El Espíritu Santo está produciendo una clase de expectativa por querer saber qué significa esto, hermanos. Con todos estos puntos, hermanos, entre muchos más, lo que quiero que vean es de que todo esto es una obra del Espíritu Santo. Si alguna vez alguien ha dicho que las iglesias que no saltan, que no se revuelgan en el piso, que no aplauden de manera muy acelerada, que no tienen una alabanza muy rítmica, ellos seguramente no están llenos del Espíritu Santo. Vean que nada de eso está ahí, y que el Espíritu Santo está trabajando con cada iglesia de manera particular, especial y amorosa. Y esto es algo muy increíble, hermanos. ¿Y por qué es increíble? Pensemos un momento. ¿Quiénes habían dentro de esta multitud de personas? Judíos piadosos. Pero de entre todos ellos, habían personas que tiempo atrás, 40 días, 50 días atrás, habían gritado: crucifícale. Habían dicho: vamos a matar a Jesús. Y contrataron testigos falsos. Y empezaron a elaborar todo un plan maquiavélico para matar a ese Jesús. Muchas personas vieron ese acto en la cruz. Personas que iban caminando por ese momento del Calvario y meneaban sus cabezas, decían: este charlatán, no puede ser, bendito aquel que es maldito en la cruz. Miles de personas, muchas personas, judíos, piadosos, que habían venido el tiempo de la Pascua también, ahora estaban en medio de ahí. Gente que había gritado: crucifícale. Pero ahora, hermanos, Dios a muchos de ellos va a extender su misericordia. Porque lo veremos al final, hermanos, donde muchos de ellos van a decir: ¿qué haremos?
hemos pecado contra Dios. ¿Qué haremos? Arrepiéntate y cree en Jesucristo. Y más, ¿cuántas personas creyeron después, hermanos? 3,000 personas. 3,000 personas que algunos de ellos o muchos de ellos habían tenido una disposición en contra de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es increíble, hermanos. Como lo dice la Biblia, quizás alguno de ustedes se porte bien con alguno que haya sido bueno con ustedes, ¿verdad? Ustedes siendo malos incluso pueden portarse con aquel que les hace algún bien. Pero lo diferente es cuando aquel que me ha hecho a mí mal, yo me porte con misericordia, con amor y compasión. Y hermanos, todo el ser humano que ha venido a Cristo Jesús era merecedor del castigo de Dios, de la ira de Dios. Y estas personas merecían eso. Estas personas merecían, Dios, en vez de estar en Pentecostés, en esta fiesta, trasladarse a otro lugar, donde sí lo reciban. Pero Dios dijo, no estos. Porque alguna vez el Padre escuchó decir a Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué? Toda la palabra de Jesús, toda oración que Jesús ha dicho al Padre, el Padre ha dicho sí. Jesús es el sí y el amén de Dios. Algunos podrían decir, Dios es injusto. Dios es injusto. Y la pregunta es, ¿realmente Dios es injusto, hermanos, con nuestras vidas? No hay ningún momento en la vida del ser humano donde Dios se ha mostrado con injusticia. Es más, desde el momento que respiramos, Dios está mostrando misericordia a tu vida. Porque lo justo que mereceríamos por nuestros pecados, rebeldías y transgresiones serían la condenación, la paga por nuestros pecados. ¿Qué dice el texto de Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Injusto? ¿De verdad? ¿Dios es injusto? Dios fue injusto porque en el jardín del Edén sacó a Eva y a Adán solamente por haber pecado una sola vez. ¿Injusto Dios? Dios tenía que haber deshecho esa humanidad. Tenía que haber exterminado esa humanidad. Tenía que haber hecho su juicio contra ellos. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Les doy una promesa. Va a venir un tiempo en donde de la simiente tuya, Eva, vendrá uno que pisará la cabeza de esta serpiente. Y no solamente eso, sino que los vistió y los cuidó y estuvo con ellos a pesar de ser pecadores. ¿Injusto? Dios no es injusto. Algunos dirán, bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué Dios no extermina la maldad? Y aquí, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo en Hechos, vemos una respuesta, porque Dios permitió que la maldad siguiera su curso, prosiguiera con su Hijo que es justo y perfecto, para que dentro de todos estos malhechores y malvados, Dios mostrara su misericordia, su grandeza y su amor. Y Dios proveyera a todo el mundo el alcance del Evangelio a través de Cristo Jesús. Claro, Dios permite la maldad, pero lo hace porque es bueno, porque tiene propósitos redentores, porque Dios ocupa incluso soberanamente la maldad de estos hombres para llevar a cabo sus planes de redención. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando, está obrando en el creyente, en la historia de la humanidad. Eso es lo que vemos aquí hacer al Espíritu Santo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, amado hermano, hermana, los discípulos, el mundo y el Espíritu Santo, ¿qué está pasando con cada uno de ellos? Hemos visto con los discípulos que recordemos, hermanos, que como discípulos, si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres hijo de Dios, aunque estás en el mundo, tú ya no eres del mundo. Hay un mundo lleno de tinieblas, donde tú eras parte de uno de esos. Pero como lo dice Primera de Pedro, que Dios nos sacó
de las tinieblas para poder anunciar las virtudes de aquel precisamente que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por lo tanto, amado hermano, hermana, cristiano, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Necesitas cada día llenarte del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Sométete a Dios, ríndete a Dios. La Biblia me dice, deja la mentira, deja la mentira. La Biblia me dice, deja la hipocresía y la falsedad. Amado, deja la hipocresía y la falsedad, huye de ella. Si alguna cosa te es ocasión de pecado y de caer, ¿qué es lo que dice la Biblia? Córtatelo, sométete a Dios, ríndete a sus planes. Quizás te va a doler, como la idea de cortarte. Quizás te va a doler, pero entiende que eso es bueno para ti. Ríndete a Dios, llénate de Él, sométete a Él, presenta tu vida a Él como instrumento para su gloria, porque amado, Dios quiere usar tu vida y Dios la va a usar. Hablemos de las maravillas de Dios, prediquemos el Evangelio. El mundo nos necesita. El mundo te necesita, tu familiar, tu amigo, tu vecino, tu enemigo, te necesitan. También hablamos acerca del mundo. Y decíamos que en el mundo, en este pasaje, tenía dos reacciones. Una, diciendo de forma, en alguna clase, en una medida, algún interés de saber qué va a pasar, pero otros simplemente se burlaban. Yo te pregunto a los que nos visitan o los que están en la transmisión, ¿cuál va a ser tu actitud y reacción ante la palabra de Dios? Puede ser que digas, lo que dice me llama la atención y quisiera saber. Acércate, pregunta quién es Cristo Jesús, pregunta qué quiere Dios para tu vida, pregunta cuál es el destino de tu vida, pregunta qué es eso de la eternidad, pregunta quién es Cristo. Acércate. Si hay algo en ti que te está orillando a decir, quisiera saber, acércate, cede a esta obra que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida y ven y corre a Él. Pero si tú también escuchas todo esto y dices, bueno, sí, pero eso es lo que ustedes dicen, amado, amigo que nos visitas, no importa mucho lo que tú pienses acerca de Dios. No importa si tú crees o no la gravedad, tarde o temprano la gravedad te va a alcanzar cuando te avientes de un avión. Aunque tú digas, no, la gravedad no existe, tarde o temprano la gravedad va a ser evidente de que realmente, aunque tú digas que no existe, la gravedad existe y tendrás que rendir cuentas ante tus acciones. Lo mismo pasa con Dios. Si tú dices, yo no quiero saber nada de esto, tú necesitas escuchar el Evangelio. No importa cómo has sido, quién eres, cómo eres, todos hemos pecado contra Dios. Nada bueno hay en ti. Sin embargo, tú has disfrutado de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, a pesar de no creer en Dios. Y algún día tú estarás frente a frente delante de Dios. Y si tus pecados no han sido perdonados, ese será el día más triste de tu vida. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo está haciendo algo. Y el Espíritu Santo ha escrito todo esto que hemos leído en Hechos, para que tú sepas de la buena noticia, para que tú sepas que hay salvación y perdón de todos tus múltiples pecados. Solamente ven a Jesús y reconócete delante de Él. Pero algunos de ustedes dirán, bueno, esto es del mundo, sí, pero hermano, como cristianos, también a veces lo que hacemos ante la palabra de Dios es, si Dios es bueno, si Dios me ha perdonado, pero yo no quiero perdonar. Sí, Dios es bueno y misericordioso, pero yo no quiero abandonar aquello que me da placer. Me encanta estar en el Facebook, me encanta estar ahí, y yo voy a estar ahí, yo voy a vivir ahí, y va a estar mi vida ahí. Sí, Dios dice que mi tiempo es importante y que lo puedo ocupar también para el Señor, pero me importa muchísimo la manera en cómo me importa más mi vida. Amado cristiano, amado amigo, hermano en la fe, tú también, así como yo, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Dios ha sido bueno en gran manera con nosotros.
rindámonos a Dios, al Espíritu Santo. No nos retiremos de este lugar, hermanos, sin renovar nuestra vida delante de Él, sin venir a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, son estos discípulos, el mundo y el Espíritu Santo. Oremos. Señor, buen Dios, Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra es santa, Dios, perfecta. Nosotros, Dios, muchas veces no queremos hacer lo que tu palabra dice. A veces no dimensionamos y no alcanzamos a ver el peligro de vivir una vida para mí mismo, para sí mismo, Dios. Pero ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a darnos cuenta de nuestra condición, de dónde estamos como cristianos, de dónde estamos como personas, y poder venir a ti, Señor. Haz una obra en mi vida, en nuestras vidas. Guíanos a arrepentimiento y fe. Guíanos a salvación. Guíanos a perdonar. Guíanos a vivir en santidad. Humíllanos, quebrántanos. Haz una obra en nosotros, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Y también ayúdanos como iglesia a poder testificar y anunciar las virtudes de aquel que me ha tenido compasión, que me ha tenido misericordia, que me ha perdonado, de ti, buen Dios. Somos tu pueblo, Dios. Ayúdanos entonces a vivir en el mundo como luz y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús, amén.